7:04, Yolanda Torres abre la entrevista con el señor canciller Luis Gallegos. Efectivamente, Carlos, el embajador Gallegos, flamante canciller de la República, antes designado embajador ante la ONU, diplomático de carrera. Bienvenido, embajador, a nuestro programa. Vamos a comenzar con un tema que imagino que tomará bastante de su atención inaugurándose en la Cancillería. En días pasados, una flota pesquera china se instaló al filo de la Reserva Marina de las Islas Galápagos, poniendo en riesgo la fauna que habita en la zona. ¿Qué acciones ha tomado la Cancillería para contrarrestar, terminar, neutralizar esta depredación de nuestras especies marinas? Yolanda, qué gusto de verte, un gran saludo a Carlos. Mi agradecimiento por esta invitación, mi agradecimiento también por la distinción de ser entrevistado en el programa de ustedes, de mucha reputación. Mi saludo a la audiencia, mi respeto al periodismo independiente y ilustrado que ustedes tienen. Cuenten conmigo siempre. Primero, quiero decirte que la flota internacional estaba ubicada en el límite del mar territorial ecuatoriano, no de la Reserva Marina. La Reserva Marina tiene 40 millas alrededor de las Galápagos y la área de extensión del mar territorial son 200. El Ecuador ha anunciado y ha dicho y hizo gestiones que hará respetar sus derechos marítimos sin diferencia de bandera, de bandera alguna. La Marina del Ecuador cuida de esos derechos que no se violen. El señor ministro Jarrín, el día de ayer, explicó que ningún barco había incursionado en la zona económica exclusiva, ya sea insular o continental. Hemos hecho conocer de esta posición soberana a las autoridades chinas y de otros países cuyas flotas industriales tienen embarcaciones que atraviesan y pescan en aguas internacionales cercanas a nosotros, y que no cometan el error, porque nosotros estaremos vigilantes y hemos tomado acciones definitivas en este tema. También ayer se incorporó la nave que fue confiscada a la empresa china, que osó tener especies prohibidas de pesca en sus bodegas. La normativa ecuatoriana se sustenta en el derecho internacional y es respetada por los demás. Obviamente, este es un tema recurrente. Yo asumí la Cancillería el 10 de julio y hemos tenido, como es siempre el caso, temas que tratar con países con los cuales tenemos relaciones. Hay impases muchas veces con los países, han habido y los habrán. El tema es superarlo en beneficio del pueblo ecuatoriano, que es nuestro principal objetivo. Emprendimos inmediatamente consultas con los países ribereños a través de la CPPS, de cual la sede está en Ecuador, en Guayaquil. Hemos emprendido también consultas con otros, pero esto no es un tema nuevo. Aquí en Nueva York estamos negociando un tratado internacional vinculado a la Convención del Mar, que el BBGJN, por siglas técnicas, que pretende extender las zonas de reserva de pesca en aguas internacionales. Esto es un tema de larga negociación, y además hemos hecho, como apunta el boletín que emitimos ayer, una serie de contactos a nivel internacional para manifestar nuestra preocupación de estas flotas industriales, cuya pesca ya no solamente son en las aguas de los mares jurisdiccionales de ellos, sino que avanzan en depredar, en pescar cantidades inmensas en el mar internacional. Por lo tanto, es una alerta roja a la humanidad de que estamos depredando los mares, que además tienen un serio problema de mantenimiento por la cantidad de elementos que está afectando a los océanos, entre ellos la basura, los desperdicios de las ciudades, todo aquello que incide en el mar y que puede tener efectos definitivamente negativos a la vida humana en el futuro.
Qué bien que se estén tomando acciones tan pertinentes y además unas que van más allá de sencillamente comprobar la legalidad de dónde está ubicada la flota y que no se pase a la zona marina, a la reserva marina de Galápagos, ¿verdad? O a la zona económica exclusiva. Sin embargo, las especies marinas no saben de estos límites y la pesca continúa, señor canciller. ¿Y dónde está la ilegalidad de esa pesca? ¿Quién la va a comprobar? Ellos sacan sus redes durante la noche y subrepticiamente, no legalmente, cogen todo lo que entre de especies marinas y tienen toneladas, tienen cabida para tener toneladas de especies como tiburones, caen tortugas, caen mantarrayas, en fin, y nosotros no estamos en la capacidad de conocer estos hechos con profundidad y con total certeza. Eso por un lado. Por otro lado, la historia nos ha dado evidencias que el cumplimiento de la ley no siempre quiere decir que no se violen derechos. Esto debe ir más allá de un simple cumplimiento de estas leyes. Roque Sevilla, un conocido ciudadano y activista de los temas ambientales, por ejemplo, promueve que ese tema debe ser tratado al más alto nivel, entre presidentes y cancilleres. Más allá de la Marina, más allá del Ministerio del Ambiente, y esto para hacer un frente común entre los países costeros del Pacífico. Hay que ampliar la zona de protección. ¿Qué opinas? Yo, justamente lo que te acabo de decir, Yolanda, hemos trabajado en la misma línea. Yo tengo el mayor de los respetos a Roque Sevilla, nos conocemos desde jóvenes. Roque creó la Fundación Natura, una de las organizaciones emblemáticas de protección ambiental en el Ecuador, ha tenido un papel enorme en sus gestiones en el mundo, y coincido enteramente con él. Este es un tema que amerita el más alto tratamiento. Hemos estado en conversaciones, nosotros tenemos límites marítimos con Costa Rica. Costa Rica es uno de los países con los cuales estamos tratando este tema. El hecho de que los países ribereños del Pacífico necesitamos una estrategia y política común también nos lleva a otros países en el Pacífico. Tenemos que tener una estrategia común todos los ribereños del Pacífico. Este es un tema que yo coincido enteramente contigo. Hay un proceso evolutivo en la legalidad internacional que es lento y complicado, pero tenemos que avanzar en ello. Y el Ecuador ha sido emblemático en eso. En este momento estamos haciendo los estudios de análisis para la extensión de la plataforma submarina tanto de las Islas Galápagos. Y esa plataforma submarina nos va a dar control por lo menos en la parte submarina. Ahora, en el tema de pesca, yo te debo decir que el Ecuador ha tenido una historia de estos problemas. Recuerda la guerra de atún con Estados Unidos. Claro que sí. La pesca del atún, una especie altamente migratoria que atraviesa los mares, y los buques pesqueros atuneros le siguen, independientemente de la jurisdicción en donde están. Por lo tanto, es necesario, yo creo que es necesario avanzar en una legislación. Ahora más que tenemos de cara frente a nosotros un problema recurrente que ha venido año tras año en el sector del corredor internacional. El Ecuador es un país extremadamente privilegiado, porque tiene una costa al Pacífico cuya extensión es 200 millas de zona económica exclusiva, pero además tiene 200 millas alrededor de las Galápagos, lo cual permite un corredor internacional. Obviamente, tiene que haber una evolución en el derecho internacional en esto, pero además tenemos que tener las capacidades para vigilar. Yo estoy de acuerdo contigo. La Marina de Guerra ecuatoriana ha hecho un gran trabajo y necesitamos apoyarnos en una tecnología mucho más sofisticada, satelital, que permita la ubicación en tiempo real de esas flotas, que ubique también aquellos buques y aquellos barcos que apagan los sensores de posicionamiento satelital y que tengamos la capacidad de vigilancia. Pero de esos barcos que están allí, hay varios barcos de otras banderas, inclusive me dicen de países ribereños. Por lo tanto, esas flotas necesitan abastecimiento de combustible, y eso es uno de los temas que vamos a analizar
muy claramente de cómo evitar, eliminar la posibilidad de abastecimiento de combustibles. Pero este es un tema... Disculpe, el tiempo apremia, no solamente en el programa, sino también para lograr esos objetivos que se han propuesto, que muchos de ellos sí vienen a resultar en una solución para el problema que estamos viviendo. Vamos con Carlos Vera, que tiene más sobre este tema. Gracias, Yolanda. Señor Canciller, buenos días. Felicitaciones. O sentido pésame, no sé qué decirle. Sí, luego conversaremos de eso. Yo discrepo con lo que usted acaba de decir. Está bien que hayan ya consultas con otros países, está bien que se propenda un nuevo instrumento internacional, pero hay 4 que se pueden aplicar y no sé por qué el Ecuador no aplica. Y lo recordó ayer Roque Sevilla aquí cuando dijo que mañana tiene de las primeras cosas una reunión con usted. Acuerdo de 1995 sobre las poblaciones de peces transzonales y las poblaciones de peces altamente migratorios. Acuerdo sobre medidas del Estado rector del puerto destinadas a prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal no declarada y no reglamentada. Convención de las Naciones Unidas sobre Derecho del Mar con BEMAR y Convención para Conservación de Recursos Pesqueros de Alta Mar. En todos estos 4 instrumentos internacionales hay elementos que se pueden usar sin estar argumentando que nos vamos a poner de acuerdo, estamos en consultas, vamos a ver qué ideamos y terminar en lo de siempre, que como este es un problema mundial hay que conseguir que el mundo se ponga de acuerdo y finalmente no hacer nada. Segundo, el comunicado que usted refirió a la Cancillería ayer dice: Cancillería informó a China que protegerá zona económica exclusiva en el Océano Pacífico. Noticia, eso es lo que estamos haciendo. Estamos protegiendo nuestra zona económica. Como usted bien dice, no están estas naves dentro de ella, ya sea alrededor de las 200 millas de zona económica de Galápagos o las que están a la izquierda del Ecuador, hacia el oeste de nuestra costa, las 200 millas de zona económica. El mar territorial lo redujo la Convemar o lo redujo Correa solamente a 12 millas, y no era una cuestión romántica porque, como bien usted acaba de recordar, en los 60, 70, aquí capturábamos con esa marinita que teníamos barcos atuneros de los Estados Unidos, ¿ok? Y entramos en la denominada guerra del atún con la superpotencia número 1 del mundo. Entonces, ¿por qué no aplican estos 4 instrumentos? Carlos, nosotros estamos aplicando. Nosotros en una relación con un Estado, cualquier Estado, uno tiene la cortesía por los múltiples lazos que tiene con ese Estado de advertirle cuál es la posición. La posición nuestra ha sido firme en un reclamo de comportamiento adecuado dentro de la normativa internacional, dentro de un tema que es de ordenamiento no solamente legal nacional, sino internacional. Pero es que, disculpe, señor Canciller, esa advertencia es innecesaria, porque los chinos o las naves chinas e inclusive otras de otros países, con lo cual usted nos sorprende, y sería gravísimo, que países vecinos o ribereños que estén pescando ahí, no están haciéndolo ilegalmente. Mire, Carlos, lo cortés no quita lo valiente. Es indispensable en relaciones internacionales mantener siempre un flujo de comunicación. Habrá impases con los países. Los han habido, siempre, en una relación, y los habrá. El tema es cómo superarlos inteligentemente. Roque ha mencionado las 4 convenciones. Esas 4 convenciones hacen relación a esto. Lamentablemente, no todos los países han firmado esas convenciones. ¿Qué parte nos toca aplicar o podemos aplicar, o a qué parte podemos apelar de ellas? En eso estamos justamente. ¿Haciendo qué? Tenemos que crear un núcleo base para que en apoyo coyuntural de varios países, liderando una situación en donde muchos países nos unamos, que somos aquellos que vemos el peligro. Híjole, ¿y hasta entonces nos siguen depredando? Esto no es un tema bilateral ecuatoriano solamente. Este es un tema regional, es un tema mundial. Señor Canciller. Hay que crear esto dentro del concepto de que necesitamos nosotros tener un patrón estratégico conjunto, porque después de salir de las Galápagos, Carlos, esa flota sigue pescando en alta mar. Así es. Esa flota no regresa. Con una diferencia.
esa pesca en alta mar no afecta a las especies endémicas únicas en el mundo, como son las de Galápagos, en donde están afectando las que pasan por ahí migrando, porque no hay fronteras en el mar, tanto hacia la zona económica protegida de Galápagos como saliendo de ella. Y esas especies son las que alimentan este patrimonio único de la humanidad. Esa es la diferencia. Entonces pueden pescar en Alaska, que no hay el mismo problema que pescar alrededor de Galápagos. Mire, Carlos. La defensa de Galápagos es uno de los objetivos primordiales del Ecuador y del mundo. En esto tenemos aliados de todas partes del mundo. El hecho fundamental de esto es que es una realidad que se ha ido agravando por la expansión de la población mundial y la necesidad de recursos tomados indiscriminadamente de todas partes. No solamente los recursos marinos, sino recursos en generales para una sociedad en explosión. En una explosión paradigmática de 7.500 millones de seres humanos que comen. Tenemos necesidad de establecer estándares, establecer requerimientos para esto. Pero vamos más allá, Carlos. Es un tema que se soluciona en base a un trabajo persistente, tesonero, profesional. En eso coincido. Por algo es usted diplomático. En eso coincido. De amenazas, no es un tema, es advertir que aplicaremos nuestra ley, y eso es soberano, y eso hemos hecho. Ya, en eso coincido. Banco ha osado entrar en nuestra zona económica exclusiva. Ok, en eso coincido. El fenómeno que usted apunta, que es un fenómeno real, y que yo le aplaudo, porque ese periodismo me gusta, ese es el punto cardenal de la discusión a nivel nacional e internacional. Ahora, señor canciller, en eso coincido, sí. Pero llevamos 4 años en esta cuestión sin resultados. Es cierto que individualmente o aisladamente el Ecuador puede conseguir muy poco o no puede hacer nada. Por algo es usted diplomático. Y dijo, lo cortés no quita lo valiente. Cierto. Pero mire, yo sé que usted no es el community manager de la Cancillería, es más, todavía no ha ido a la Cancillería. Cuando nos sometíamos a una superpotencia mundial como los Estados Unidos, que el Ecuador se sometía, ¿ya? Hablábamos de que los yanquis o los gringos eran imperialistas. Ahora que sale esto ayer, en este momento en la Cancillería se lo quiero mostrar. En la cuenta de la Cancillería, ¿qué somos? ¿Quién dispuso poner este ditirambo para China? Van a ver el texto que voy a leer de inmediato, no sé si el canciller lo ve y está al tanto, pero dice, de la cuenta, @cancillería.c. Ayer, China ha sido uno de los principales países que ha demostrado su solidaridad con el Ecuador. Bullshit. Caridad. ¿Ya? Cositas chiquitas. Entregando donaciones de insumos médicos. Uy, Dios, estoy conmovido. Asistencia técnica y contribuciones económicas. Multilateralismo. Está bien. ¿Saben lo que ha hecho China? Ha explotado a este país gracias al gobierno de Correa en los últimos 10 años con créditos usureros, abusando de su posición económica mundial, con obras sobrepreciadas, con corrupción, y a cambio manda unas cositas, mandó 110 camiones inútiles a las Fuerzas Armadas, y la Cancillería le dice ayer, oh, salud China, ¿qué soberanía y dignidad es eso? Mire, Carlos, yo creo que se ha mezclado un mensaje que yo no comparto. Yo me reuní en una videoconferencia con los cancilleres de América Latina en el mecanismo de CELAC, que la Secretaría la tiene México, con el canciller chino, el miércoles. El miércoles, el canciller chino anunció uno de los elementos fundamentales de la pandemia y nos dijo que lo que había buscado el Ecuador reiteradamente en los foros internacionales es que la vacuna sea de propiedad universal y no sea explotada por los países desarrollados. Porque para salir de la pandemia, además de los medicamentos que son caros y que están siendo desarrollados, requerimos una vacuna. Pero si esa vacuna va a tener costos inalcanzables para los países en desarrollo, no tendremos los países en desarrollo acceso a la vacuna. Ya nos pasamos de la pesca a la vacuna. Bueno, esa era la cooperación que estábamos hablando. Estábamos hablando de una cooperación científica en el tema de la vacuna contra el COVID, que es el mayor desastre que nos ha ocurrido contemporáneamente. Ciertamente, señor canciller, con ese y otros temas seguimos enseguida. Tenemos que ir acá una pausa nomás, pero eso está buenísimo. De paso, usted se merece una hora, no 20 minutos. Espero que cuando pueda ir yo a Quito o pueda usted venir a Guayaquil tengamos
un espacio de esa amplitud para explotar y explorar a fondo su pensamiento, que felizmente discrepa con el mío, entonces puedo sacar lo mejor de usted. 7:24, cuando volvamos, Yolanda Torres, más inquietudes, algunas mías adicionales. Estamos con el doctor Luis Gallegos desde Nueva York. Señor canciller, otro tema que ha enervado a los ecuatorianos tiene que ver con las cuotas políticas de las embajadas del Ecuador en el mundo. Sabemos que ya se ha dispuesto que retornen 70 personas, pero no sabemos si esa es de la totalidad de cuotas políticas. ¿Tienen planificado seguir trayendo estas personas? Y por favor, si puede recordarnos, ¿cuáles son los requisitos de un cargo político diplomático en el exterior? Temas más debatidos en todas las entrevistas que yo he tenido me han topado el tema. Hay una preocupación enorme en el asunto. Estamos en un nivel de austeridad enorme, porque en realidad la situación de la caja fiscal, como es de conocimiento público, es muy compleja. La administración anterior a la mía, yo he comenzado el 10 de julio, se hicieron 74 cambios en el servicio exterior, la mayoría de ellos de personal que ya cumplía su tiempo y que está trasladada a Quito. Le debo confesar que es uno de los dilemas más complejos, porque dada la pandemia y el cierre de las rutas aéreas, por ejemplo, Europa ha cerrado los vuelos a Estados Unidos. El tema de personal que nosotros tenemos en África, en Asia y en otras partes, no tiene forma de salir. No hay vuelos, no hay contacto. Y estos no son personas individuales, no es el funcionario o la funcionaria. Están casados, tienen hijos, afectamos a sus familias. Por lo tanto, uno de los primeros elementos, yo retorno al Ecuador hoy, uno de los primeros análisis que haré es cuáles son las situaciones graves que encontramos en el exterior respecto a este tema. El mismo tema de la dificultad de retorno nos está ocurriendo con los ecuatorianos que se quedaron varados en el exterior, de los cuales Cancillería ha hecho un estupendo trabajo al regresar 14,000 ecuatorianos. Pero todavía quedan grupos en otras partes que no tienen posibilidad de retorno. Sí, embajador. Para contestarle su pregunta respecto a la cuota política, el 20% de ese número de personas son de designación política y deben retornar. Las facultades presidenciales para designar cargos políticos dentro de la normativa que usted menciona de ser relevantes aportes a la patria son el 20% del servicio exterior mandatado por ley. Es necesario que ese 20% retorne al Ecuador dentro de este grupo de personas. Y me asesoraré de esto la próxima semana, que comenzaré a trabajar ya establecido en Quito. Es importante definir que el servicio exterior de la República es un servicio profesional. Yo me debo al servicio profesional. Tengo más de 50 años siendo funcionario de carrera del servicio exterior, con el mayor respeto a mis colegas y a la preparación de aquellos que son miembros del servicio exterior, que tienen un altísimo grado de profesionalismo. Y haremos que ellos respondan como lo hacen siempre, con un tesón y entrega a los servicios de la patria. Señor embajador, canciller, es verdad, o sea, hay una cuota, disculpe, es embajador y canciller, hay una cuota, sí, del 20%, y el problema no es ahora por la pandemia de que puedan regresar o no. Este es un problema ético que no se circunscribe a la actual administración de gobierno, sino que ha venido ocurriendo durante mucho tiempo. Se supone que sí, que hay personalidades nacionales que se distinguen en un ámbito de importancia, que puede ser político, económico, científico, cultural, etcétera, que sí representan en el exterior, hacen una buena representación, digamos. Ahora, de acuerdo a su propósito de eliminar este tema, ¿usted cree que de todas formas hay excepciones de personas que no son de carrera, que no cumplen estos requisitos de ser personalidades, digamos, que se distinguen en algún ámbito,
como por ejemplo el caso que aquí fue muy sonado del trabajo en la embajada con usted de la hija del señor presidente, y que cuando ella iba a retornar, usted pidió que ella siga trabajando con usted debido a que hacía un trabajo excepcional. ¿Se dan esas excepciones? Mire, yo le quiero decir, Yolanda, que yo soy una persona que trata de ser muy equilibrada y trato de ser lo más justo. Yo dirigía hasta hace unos días la misión del Ecuador ante Naciones Unidas en una situación de pandemia mundial, en donde la próxima Asamblea General que comienza en septiembre es uno de los retos más grandes para que el Ecuador obtenga capacidades y financiamientos para luchar contra la pandemia. Acabo de tener un éxito diplomático al incorporar el Ecuador a un fondo humanitario de varios millones de dólares, gracias a la colaboración del secretario general de Naciones Unidas, quien aparte de ello se sentía decepcionado por la falta de colaboración del norte con el sur, y me dijo una cosa que yo quiero dejar grabado aprovechando esta respuesta, de que esta pandemia va a durar 4 a 5 años, no es un tema que se va a ir. Irina Moreno trabajó conmigo destacadamente. Yo pedí que todo el personal de esta misión permanezca hasta el fin de la asamblea, que es del mes de diciembre. Pero adicionalmente a eso, ella es una especialista en temas de discapacidad. Durante más de una década ha trabajado y el Ecuador es presidente. Yo soy presidente de la Convención de los Estados Partes para las personas con discapacidad. Yo fui el presidente del grupo de trabajo que redactó esa convención internacional, que es la más exitosa de los tratados de derechos humanos de las Naciones Unidas, de los 10 tratados, porque esa ha sido suscrita y ratificada y es obligatoria para 180 estados. Es uno de los hitos diplomáticos del Ecuador. Toda colaboración de una persona que lo hace con honestidad, con profesionalismo, me merece el mayor de los respetos. Lamento que los factores políticos no hayan dado otra detonación a este tema. Yo creo que los hijos no deben pagar los pecados de los padres, pero yo también creo que debe haber un respeto mutuo. Ella tomó la decisión por motivos que son de conocimiento público de renunciar. Yo siempre le tendré a esta persona con mucho respeto por su profesionalismo, y ella continuará trabajando en discapacidad, está siendo requerida por muchas ONGs internacionales. El tema es la causa, el tema es la discapacidad, el tema son 1.000 millones de personas con discapacidad y 1.000 millones de personas en proceso de envejecimiento que van a ser discapacitados. Digámosle en otros términos, que vamos a ser discapacitados. Esas 2.000 millones de personas discapacitadas merecen que el Ecuador haga todos los esfuerzos para hacer que esa convención se cumpla. Y ese fundamentalmente es el propósito mío al haber pedido todos los elementos para poder trabajar intensamente en este tema. No hay ninguna mezcla de política ni favoritismo, es el reconocimiento individual y personal. Yo no soy miembro de ningún partido, no me debo a ningún partido, no tengo intereses políticos electorales. El señor presidente me pidió venir en medio de esta pandemia, yo lo hago con plena responsabilidad de ciudadano ecuatoriano que considera que mi aporte humilde va a servir al país para establecer las bases de una política exterior que pueda ser seguida por el próximo gobierno con fundamentos en comercio, en cooperación, en migración y en los 4 temas que yo señalé al iniciar mis gestiones. No en vano se habla de sus cualidades como diplomático, señor canciller. Gracias por enfrentar de esta forma las problemáticas que aquí se le hemos puesto. Doctor Gallego, sé que tiene otro compromiso, 7:45, no lo voy a retrasar más, culmino con algo muy breve. Menos mal usted refirió las gestiones que hace con CELAC y China para unar esfuerzos en el afán de que la vacuna del COVID-19 sea un bien público de la salud mundial. Ha dicho usted que es optimista y espera que en los últimos 10 meses de gobierno se logre más en el ámbito comercial internacional, pues el efecto abrir mercados trae consigo la generación de fuentes de empleo. Me ha sorprendido con esto de que el proceso de envejecimiento nos va a dejar discapacitados. Yo voy siguiéndolo a usted. Usted tiene ese...
¿Ah? Carlos, yo quiero serle muy claro. Yo desde hace 20 años trabajo en el tema de la discapacidad. Tenemos 1.000 millones de personas en el mundo que son personas con discapacidad. Impresionante, no sabía. Me avergüenza lo que ha ocurrido con los certificados en el Ecuador y repudio ese tipo de corrupción. Ya, usted tiene 74 años, yo 65, ¿verdad? 1.000 millones de personas. Increíble. Tienen un efecto ¿en quiénes? En sus padres, en sus esposas, en sus esposos, porque esto es un problema familiar. En el envejecimiento en el cual estamos todos en camino al envejecimiento, el 80% de las personas en envejecimiento adquieren cierto tipo de discapacidad y sus derechos deben ser protegidos por los estados como una población vulnerable. El Ecuador ha hecho los esfuerzos para eso. Pero antes de concluir, Carlos, le tomo la palabra. Yo quiero sentarme con usted, ya sea en Guayaquil y en Quito, Qué bien. y hablar de otros temas. Por supuesto. Como es el tema de comercio, como es el tema Ese de es vital. acceso, de generación de empleo, porque estamos en una situación crítica. Este es el primer fenómeno internacional que expande los 193 países, pero que afecta individualmente a cada ser humano, usted y a mí. Señor Ministro de Relaciones Exteriores, cuente con eso. Una sola cosa para concluir. A mí me desconcierta, saber cómo usted pudo ser embajador de un régimen chavista como el de Correa y luego ser expulsado de los Estados Unidos, porque aquí cometieron la barbaridad de expulsar a Heather Hodge, y ahora es representante de la política internacional de Lenín Moreno, que es exactamente contraria a la de Correa. A ver, Carlos, perdone. Yo fui nombrado a Washington por el presidente Alfredo Palacio. Fui el primer embajador de carrera en Washington. Fui el primer embajador de carrera extendido. Gestioné y nos encontramos muchas veces en Washington con usted en ese momento. Lo entrevisté para la revista Cosas. El hecho de haber estado 5 años y medio en Washington me enseñó muchísimo a mí de la estructura. Tengo grandes amigos en Washington y conozco el sistema porque hice un lobby por el ATPDA que me impuso conocer a los 435 miembros de la Cámara de Representantes y a los 100 miembros del Senado, entre ellos a Obama. Pero el tema de la declaración de persona no grata se superó así, porque ambos estados llegaron a la negociación de levantar esas sanciones. Mire, Carlos, yo soy una persona cuya única causa es el país. Mientras sea un régimen democrático, yo trataré de apoyar a mi pueblo. Señor Canciller, muchas gracias. Yo ya estaba jubilado. Yo sé. Yo ya me retiré. Estuve de representante de Naciones Unidas de UNITAR para la región, cuando el presidente Moreno me pidió regresar a Ginebra y luego a Nueva York. Yo me siento muy honrado que el presidente Moreno o cualquiera de mis conciudadanos crea que yo pueda hacer un trabajo. Y si ese trabajo es en beneficio de mi pueblo, para eso nací y para eso estoy. Le decía que muchas gracias por su tiempo, por su talante y por su frontalidad. Le deseo suerte, de verdad, señor ministro. 7:43, hasta la próxima semana en que avanzaremos más.